Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista los saluda con la conducción de Celeste Sáenz de Miera, que estará en unos minutos más con nosotros, y el apoyo, como siempre, de nuestra amiga Tere García Ruiz y sus técnicos de Fundación Anunciación, TV Anunciación. Y hoy trataremos un tema que es conocido por todos ustedes y que ha llamado poderosamente la atención, como es la de los trabajadores migratorios, el trabajo que realizan jornaleros en el Valle de San Quintín, y que llamó la atención poderosamente de los mexicanos por la explotación de que son objetos en el trabajo de colección que realizan familias campesinas de origen indígena, tanto del sur del país como del norte. Son indígenas tarahumaras, indígenas de las montañas de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, de Oaxaca, y que se encargan de recoger, de hacer la colecta de productos hortifrutícolas que son exportados hacia los mercados mundiales, y en este caso preferentemente a los Estados Unidos, que es el mayor cliente que tenemos. Pero hoy, además de escudriñar y de ir al interior de este problema que saltó a la opinión pública, no con todas las características que tiene, sino en sus rasgos más atractivos para la prensa, para la televisión, para los medios, por la forma en que son explotados las familias junto con sus niños y en las condiciones en que viven, y que se dejó a un lado un movimiento muy importante y el número por el que representan 80,000 trabajadores en toda la zona de los campos agrícolas de Baja California, y que tiene como componente muy importante el que de manera silenciosa se organizaron y sorprendieron a las autoridades locales, al gobierno del estado, desbordaron a los sindicatos tradicionales y tomaron por sorpresa a los grandes productores y se organizaron en una huelga para negociar sus condiciones de trabajo, para negociar un mejor salario. Hay que tomar en cuenta nada más en las condiciones en las que viven y lo que reciben como pago en jornadas de hasta 18 horas de trabajo, y que reciben a cambio de ello, en proporción, $1 de lo que ganan los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, y en México por una jornada de 18 horas reciben lo que en Estados Unidos reciben por $1. O sea, en México les pagan aproximadamente 120 pesos, y de eso ellos tienen que pagar en una especie también de tiendas de raya, tienen que pagar parte del lugar en donde viven, y el lugar donde viven son simples barracas improvisadas, que están muy lejos de tener condiciones de salud, que carecen de infraestructura mínima, y definitivamente los niños, los hijos de los trabajadores migratorios están obligados a trabajar con sus padres, no les queda otra circunstancia, pero están privados de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Estos niños van a ser como sus padres, trabajadores jornaleros, y van a repetir las mismas condiciones
que tienen hoy sus padres. Este es un fenómeno mucho más amplio y más visible de lo que nosotros podemos imaginar, y que se trata de un fenómeno que está representado por alrededor de unos 3 millones de jornaleros, o sea, campesinos sin tierra, junto con sus familias, y que viven en condiciones de miseria, en condiciones de pobreza, y que se suman, sin lugar a dudas, estos 3 millones de jornaleros que forman una corriente migratoria de trabajadores, al igual que la corriente de trabajadores migratorios que se desplaza hacia los Estados Unidos y que también allá trabajan en las mismas condiciones, aunque reciben, como ya lo mencionaba yo, a veces esos pagos en dólares que permiten a estos trabajadores enviar a sus familiares remesas con las que esas familias compensan más o menos sus condiciones de miseria en México y pagan parte de los costos de vida que tienen en México, y con ello contribuyen a trasladar riqueza y acumular riqueza en unas cuantas manos. Es decir, es un fenómeno completo de explotación y de acumulación de capital. Aquí hay una cuestión muy importante. Este fenómeno no es nuevo, este es un fenómeno que se ha extendido. Vamos a ver, por allá tendrá que se ha agudizado en unos 50 años. De los 70 para acá, existía ya esta corriente migratoria de trabajadores jornaleros que iban recolectando las cosechas en plantaciones de café, en las plantaciones de caña, en las plantaciones en donde el cacao se obtiene, en donde se colecta la pimienta, una serie de productos que sirven tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Pero además, esta corriente, que es una corriente migratoria, va avanzando conforme van recolectando las diferentes cosechas y se suman a la corriente de la cosecha hortifrutícola, fundamentalmente de la parte norte del país, en donde existen los grandes productores agroexportadores y que representan la parte más avanzada y ligada a la producción agroexportadora mexicana, y que este grupo pues es singularmente uno de los grupos más ricos de la minoría de grupos que han acumulado un gran capital y un poder político en el medio rural mexicano. Pero el cambio fundamental que estamos viviendo, y que es muy importante conocerlo, es que a partir, diríamos, del año 2000 o un poquito del 90 para acá, el cambio cualitativo que ha tenido esta corriente migratoria es que esta corriente migratoria vamos a identificarla con la aparición del capitalismo criminal, que ha venido dando lugar a una economía de enclave que está representada por el capital de empresas transnacionales de carácter global que se han asentado en estos estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, de los que hemos venido hablando, y que justamente han acelerado la expulsión masiva de cientos de estas familias de indígenas sin tierra, y que ahora los encontramos en condiciones de mayor explotación, y que le llamamos a este fenómeno un fenómeno de neoesclavitud. Hoy
los campesinos mexicanos, estos trabajadores jornaleros, viven en condiciones de neoesclavitud. En San Quintín trabajan en esas condiciones, como ya lo estamos viendo, y que el propio secretario del Trabajo, al abordar el problema, no dudó en decir, el secretario Navarrete Prida, en calificarlo como un problema ligado a las bandas criminales que están dominando estas regiones. En un momento continuaremos. Como veíamos, el problema de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en California, es un problema que no es de carácter aislado, que se remita exclusivamente a esta situación, sino que es un problema que está ampliamente ligado a la situación de los trabajadores que viven en la montaña de Guerrero, en la montaña de Oaxaca, en la montaña de Michoacán, en la zona caliente de Michoacán, del Estado de México, del Estado de Michoacán, de esto lo que hemos denominado un triángulo de producción de droga. Es decir, la neoesclavitud de la que estamos hablando es muy diferente conceptualmente de la esclavitud que todavía prevaleció hasta el siglo XX y de la cual el propio Papa organizó una fundación y tiene una organización con la sociedad civil para combatir a la esclavitud. Pero de lo que estamos hablando nosotros es de neoesclavitud y de un problema ligado
a cierto tipo de economía criminal vinculado a empresas transnacionales que operan bajo un modelo de economía de enclave. Les voy a poner un ejemplo que va a ilustrar esta circunstancia y que aparentemente es muy remoto para nosotros, pero que va a identificar cómo lo vivimos cotidianamente. En África está la República Democrática del Congo. Allá en la República Democrática del Congo, miles de niños trabajan para explotar el coltan. El coltan es un mineral muy maleable que sirve para producir las pilas de los teléfonos portátiles, para las computadoras, para los satélites, para la industria de las telecomunicaciones. Es un material de carácter geoestratégico y para lo cual se utiliza a niños en condiciones de esclavitud por el tipo de minería. Ellos trabajan en túneles y sacan el material y lo entregan a empresas transnacionales que a su vez abastecen a las empresas que nosotros conocemos y que son parte de empresas que son los grandes corporaciones mundiales hoy que viven y que son empresas que tienen en la bolsa de valores, bueno, pues un buen lugar como empresas de gran capital. Pues bien, este caso que viven los niños que explotan el coltan no es nada especial. Miles de niños trabajan en América Latina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en México, explotando en las minas piedras preciosas ligadas a la explotación también del carbón, para la explotación de minas de cobre. Y en México, por ejemplo, muy ligado a la empresa del narcotráfico, los niños, los jóvenes desaparecen. Vean ustedes las listas, desaparecieron jóvenes. ¿A dónde van a parar esos niños? Esos niños jóvenes van a parar a los laboratorios donde se procesan la droga que va a ir a los grandes mercados. Entonces, buena parte de estos jóvenes también son secuestrados y van a los campos de producción, van a sembrar, van a cosechar, van a rayar el bulbo de la amapola, van a ir a recoger la goma que concentrada y procesada va a producir la heroína blanca que hoy está haciendo furor en los mercados norteamericanos y que vale millones y millones de dólares. Bueno, pues de esa heroína que está saliendo de los mercados, que está saliendo de la zona productora de Guerrero, de Michoacán, fundamentalmente, de allí son los trabajadores indígenas que hoy se encuentran en el Valle de San Quintín, es decir, las condiciones de neoesclavitud que operan en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca son las mismas que operan ligadas a la explotación hoy de los trabajadores migratorios mexicanos, a las grandes cadenas de trabajadores migratorios, a la gran migración que se mueve a lo largo y ancho del país, desde el sur mexicano, que van a las fincas cafetaleras mexicanas en Chiapas, en las montañas de Oaxaca, a la recolección de café, que van a la cosecha de cítricos, que van al corte de la piña, la recolección de piña, y que se van movilizando para recoger, y en los ciclos primavera-verano y en el ciclo otoño-invierno, la producción hortifrutícola,
y que se exporta a los Estados Unidos, y van desde luego a recoger espárragos, chile, pimiento, ¿sí? Todos los productos que se exportan y que en buena parte de los campamentos de Sinaloa, de las grandes zonas en donde tenemos producción, con riego y que concentra buena parte de las empresas agroexportadoras mexicanas. Como vemos, es un problema sumamente complejo que requiere el abordaje de una gran cantidad de especialistas, un enfoque multidimensional, un enfoque multiprofesional y, desde luego, como es un fenómeno nuevo, tiene que revisarse la legislación, tiene que revisarse los ordenamientos y las propias organizaciones de los productores, las organizaciones campesinas y los sindicatos, porque definitivamente la forma en que estaban organizados y representados los trabajadores en este momento están completamente desfasados. Es decir, es una nueva realidad la que estamos viviendo y por lo tanto pues requiere que el señor secretario del Trabajo, Navarrete Prida, bueno, pues se vincule a las organizaciones de académicos, a las universidades y abrir con los consultores del Estado un foro que dé lugar a una definición de fondo del problema que se está viviendo en México y que, como repito, también tiene que ver con la circunstancia que están viviendo trabajadores, no solo del campo, buena parte de trabajadores en las zonas urbanas, mujeres fundamentalmente, ligadas a la maquila. En la zona de Guadalajara, miles, cientos de mujeres ligadas a las empresas textiles trabajan en condiciones de neoesclavitud y están siendo explotadas bajo estas circunstancias. Es decir, la neoesclavitud en las modernas maquilas son objeto de el trabajo moderno y recorre todo el país en zonas urbanas y rurales. Pronto veremos y abundaremos el caso. Hoy espero que este programa sea de interés suyo y continuaremos muy pronto abordando este tema para ustedes.
¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Qué mejor que el estar con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, Premio Nacional de Periodismo, precisamente con esta capacidad de análisis que tiene y el análisis de prospectiva. Se dan ustedes cuenta cómo desde hace tiempo que el maestro hace un análisis, obviamente va en consecuencia de los hechos. ¿Por qué? Porque es un análisis bien hecho, porque está sustentado en datos duros, así es que mucho le agradecemos, es un privilegio siempre saberlo como esta parte importantísima de Voces del Periodista. Gracias, qué gusto. Y bueno, pues dice maestro y queridos amigos, que algo fundamental para fortalecer el espíritu, para que vivamos de una mejor manera, para enriquecernos y también para fortalecer un tejido social. Es la cultura, es la educación, lo hemos dicho. Hay una parte que obviamente le corresponde y de manera muy importante al Estado y que está rezagado, que hay que fortalecer. Pero más allá de ello, ¿qué hacen ciudadanos? ¿Qué hacen jóvenes creativos, jóvenes que abordan el tema de una manera ejecutiva, hacen el verbo? Ellos van para que precisamente se pueda fortalecer el espíritu, la inteligencia, la cultura. Esto es lo que hace la compañía artística multidisciplinaria. Sabemos que ha permeado en muchos grupos sociales, ha ido sumando muchos jóvenes, a gente creativa, a gente que quiere participar, que quiere investigar, y hacen de una manera diversa la propuesta de obras de teatro interesantísimo. Por eso es la compañía artística multidisciplinaria. Está haciendo una gran labor en nuestro país, literalmente lo digo, porque esto es un ejemplo que ojalá y se replique y que ojalá en la medida que podamos nosotros y con un granito de arena fortalezcamos este ejercicio maravilloso que hacen ellos
Y aquí desde el Club de Periodistas de México están las puertas abiertas para ellos y para este tipo de propuestas que hay. Yo le agradezco al director Donovan Santos, así como a nuestros queridos amigos a quienes mandamos un saludo desde aquí, a Cristian Morales, también a Eder Zárate, querido amigo, que bueno, ha sido un vínculo maravilloso para todo esto. Y bueno, aquí esta compañía va a cumplir 13 años. ¡Qué maravilla, Donovan Santos, que ustedes han tenido esta visión de hacer, de ejercer, de ejecutar y de crear! ¿Por qué no nos platicas un poco de ello? Claro que sí. Bueno, la compañía Jade Evolucionarte nació un 2 de febrero del 2002 con la iniciativa de abrir un espacio para todos los jóvenes artistas que quieran desarrollar diferentes proyectos culturales. Como bien lo mencionas, vivimos en un país donde la cultura siempre está en el último peldaño, siempre, y el poder generar algún empleo, algún trabajo en la área artística es muy difícil. Entonces se abre este espacio por dos objetivos. Primero, ofrecer un espacio a los artistas jóvenes y también tener la experiencia de los experimentados. Y por supuesto, a través de estos proyectos poder hacer llegar temas que atañen a una comunidad, que se identifiquen con este teatro que ven. Exactamente. Ustedes tienen una interacción de muy diversas maneras y la creatividad de los jóvenes y de las personas no tan jóvenes, pero jóvenes de espíritu, finalmente todos somos seres humanos que sentimos, que pensamos y que procuramos vivir mejor, y qué mejor manera que tener el espíritu alerta, que no permitamos que nos asesinen nuestra capacidad de asombro. Y la mejor vacuna para ello, maestro querido, pues es la cultura. ¿No? Pero lo que nos comenta aquí el compañero no siempre sucedió en nuestro país. Sí, México es un país de gran teatro, de grandes escritores, de grandes creadores. Ha habido compañías muy fuertes y yo me eduqué en ese teatro, en esos espacios de danza, de pantomima, ¿sí? De esa oferta. ¿Qué ha pasado con todo eso? Yo creo que ha cambiado, ¿no? Claro. Por supuesto, estoy de acuerdo con el maestro. Hay raíces profundas, pero ha habido una política neoliberal, existe una política neoliberal que de hecho estamos viviendo, estamos padeciendo, y a raíz de eso precisamente se fue debilitando mucho de la parte de estructura por responsabilidad del Estado en educación y en muchos otros temas. Antes teníamos el Teatro del Seguro Social, en fin, un sinnúmero de cosas que se tienen, pero en un nivel mucho menor que como antes se tenía. Ahora, ¿qué pasa? Y lo admirable de estos jóvenes, queridos amigos, es que ellos no se esperaron a ver qué seguía pasando. Desde hace 13 años dijeron, ok, vamos a exigir, hay que ver que esto se empuje, que ojalá a cada quien haga lo que compete, pero nosotros vamos a hacer lo que a nosotros compete, que es nosotros somos creativos y vamos a ejercer esa creatividad y a conjuntarnos. Esta experiencia, ¿cómo la manejan ustedes, por ejemplo, para recibir ustedes toda esta gama extraordinaria de creatividad que tienen en el conjunto que forman? La verdad es que ha sido la experiencia de muchísimos artistas durante estos 13 años, en donde hemos conjugado no solamente el talento, sino también nuestros puntos de vista acerca de lo que pasa en nuestro país. Exacto. Que es muy importante, porque el teatro es un medio de comunicación que nos permite llevar nuestras ideas, nos permite también dar un punto de vista y expresar lo que la gente ve también, ¿no? Una inconformidad, algo que no les parece dentro de su comunidad, es una forma maravillosa de poderlo expresar, ¿no? Y de esta manera nos acercamos también. Es muy importante que el teatro, la gente pueda identificarse con lo que ve. Siempre. Exactamente, y no solamente es un ejercicio de catarsis, que lo debe de ser, y no solamente se queda en catarsis, es la reflexión y lo que va a producir esa reflexión, esa comunidad que hacen con el México de a pie, con el México de todos los días, con el México que todos sentimos y que nadie se siente excluido. Aquí pueden hacer esa manifestación. ¿A qué nos convocas? ¿A dónde se pueden comunicar los amigos de la edad que sea, que quiera pertenecer a esta compañía artística multidisciplinaria para participar de alguna manera? Claro, tenemos una página que es www.jadeevolucionarte.com. Ahí nos pueden encontrar con todas las actividades, proyectos y programas que tenemos, porque no solamente
solamente hacemos teatro, también tenemos un libro club, también tenemos un cine club, tenemos otras áreas en donde la gente puede participar. Entonces, a través de esa página nos pueden localizar, o también las redes sociales, que es una forma maravillosa de estar en contacto de manera muy rápida, y ahí nos pueden buscar como CAM, Jade Evolucionarte AC. Ahí pueden encontrar todas las actividades que estamos llevando a cabo. Más despacito. CAM, Jade Evolución Arte. Jade Evolución Arte.com. Ahí está, www.jadeevolucionarte.com. Excelente esa oportunidad. Pero además, queridos amigos, nos estamos comprometiendo con nuestros queridos amigos en esto poco o regular que podamos hacer, de que tengamos interacción aquí en este templo de la libertad, donde se hace periodismo de frente a la sociedad. Pero parte de esto es la cultura, la vida, la riqueza de la vida, la participación de todos, la cultura, el incentivar la cultura y el talento nuestro, el talento mexicano, y a ese México de a pie, ese México que se quiere expresar, y que mejor que se puede expresar de una manera artística, de una manera en que pensemos, que hagamos una comunión maravillosa. Y pues, ¿con qué pensamiento nos dejas? ¿Con qué tarea nos dejas para la próxima entrevista, el próximo encuentro? Y que espero ya podamos anunciar, o si tienes algo que ahorita quieras Claro, anunciar. El día 22 de de abril, estaremos presentando una revista de teatro que se llama Autores. Está conmemorando los 13 años de la compañía Jade Evolucionarte. Se va a llevar a cabo en el Centro Cultural José Martí, en Doctor Mora, número 1, Colonia Centro, a las 7 de la noche. La entrada es totalmente libre por los que quieran asistir. Ahí estaremos presentando esta propuesta, y por supuesto que sigan apoyando el teatro independiente, una forma de expresarnos, una forma libre también. Todavía tenemos esta libertad de poder expresar a través de este teatro, y que lo sigan apoyando, que la gente asista al teatro, porque sin ellos no existiría. Fíjense nada más, ellos, la forma de financiarse, la principal podría ser en cuotas de recuperación, ¿no? Así es. Entonces, todos nos beneficiamos, todos compartimos, todos convivimos. ¿De qué manera también a quien sea pues un productor o alguien que quiera apoyar, les puedes convocar y decirles las diferentes disciplinas que manejan ustedes? Claro, nos pueden localizar por nuestro correo electrónico, lo voy a decir, info@jadeevolucionarte.com, o bien un número 5540 1289 72. ¿Otra vez? 5540 1289 72, ahí nos pueden localizar, y bueno, nosotros vamos a darle toda la información para que vean el trabajo que hacemos. 5540 12 89 72. Exactamente. Qué mejor que estar con Jade Evolucionarte, con esta compañía multidisciplinaria, queridos amigos, que encausa la inteligencia, la creatividad, el ímpetu y la comunidad, el sentido de comunidad, de una manera tan positiva, tan propositiva, inteligente y, ¿por qué no?, cariñosa, acercándonos todos, queriéndonos todos. Muchísimas gracias. Te agradezco enormemente. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Aquí seguimos, queridos amigos. Vamos a un corte. No tardamos, y le mandamos un beso a la directora de este portal, nuestra muy querida Tere García Ruiz. No tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, desde este Templo de la Libertad del Club de Periodistas de México, y qué mejor que en el portal maravilloso de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz, también directiva de esta casa. Queridos amigos, continuamos por supuesto con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Gracias. Y qué mejor que estar digamos, en los flancos con personalidades que dan y aportan mucho a la comunicación. El maestro Rodolfo Sánchez Mena, lo comentábamos, y bueno, Premio Nacional de Periodismo, ustedes lo conocen, y agradezco enormemente la presencia de don Armando Antonio Carrillo Labat. Fíjense nada más lo importante y lo que comentábamos con el grupo de teatro multidisciplinario, estos jóvenes maravillosos, la importancia de la comunicación, de la buena comunicación, pero de aportarlo a también hacer cuestiones que son artísticas, culturales, que sean educativas, que aporten también ese plus que es fortalecer y entender nuestra cultura, querer amar a nuestro queridísimo México. Les comparto, queridos amigos, fíjense nada más que ahora, en el marco del certamen nacional e internacional de periodismo, que recibimos casi 6,700 trabajos de diversas partes del mundo, se vive y se ve la riqueza y se estudia con mucha atención cada uno de los trabajos. Les hemos compartido que desde medios internacionalmente reconocidos, los medios más poderosos, más reconocidos, pero también, y a mucho orgullo y a mucha honra, medios que son modestos económicamente, pero que son riquísimos en una capacidad de trabajo, en una visión y en un compromiso social, que pues muchas de las veces estos compañeros periodistas son quienes más riesgos corren. Bueno, ¿y qué pasa en ese certamen? Absolutamente todos los trabajos se revisan y se ven con el mismo interés, con el mismo respeto. Aquí se vuelve una patria del pensamiento, digamos, donde hay igualdad de circunstancias. Eso es un orgullo grande, porque es aportar pluralidad y riqueza a la libertad de expresión. Entre estos trabajos, uno que destacó, y de los que fueron calificados, y créanme que no es tan fácil que se llegue a la unanimidad en este certamen, precisamente recibimos un trabajo maravilloso, que es y ganó el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje cultural, y este se denominó El Penacho de Moctezuma, una coproducción con TV UNAM y el organismo promotor de medios audiovisuales, que estuvo dirigido por Jaime Curí Aiza y con investigación de la doctora María Olvidio Moreno Guzmán. Este amplio trabajo, extraordinario trabajo, expone el complejo proceso de elaboración de una pieza que simboliza tanto. No podríamos aquí terminar, lo sabemos todos, este Penacho de Moctezuma. Y bueno, aparte de todo lo histórico y todo lo que quiere y deja ver y entrever, el manejo exquisito del arte plumario del México antiguo. También, pues, como los actuales procesos que ha tenido en su restauración, esto alienta realmente un legítimo orgullo nacional. Bueno, decir que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que es presidido por nuestro querido invitado Armando Antonio Carrillo Labat, pues es doblemente importante. ¿En qué sentido?
en el que se refuerce la cultura, se estimulen las producciones y se vea este tipo de riqueza de trabajos. Y bueno, le agradecemos, le felicitamos. ¿Y por qué no nos comparte cómo en esta la visión que usted tiene y que tiene un equipo también riquísimo de creatividad con usted, cómo es que se involucran en este proyecto maravilloso del Penacho de Moctezuma? Con mucho gusto. Yo diría, empezaría por comentarles a ustedes y al auditorio que no solo participamos en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y la televisión universitaria, sino que tuvimos un tercer socio creativo, porque aquí las aportaciones no fueron importantes en lo económico, sino en la parte del contenido. Y ese fue la televisión pública austriaca, sin cuya colaboración hubiera sido imposible acceder pues a todo lo que tuvimos acceso para poder hacer el documental. Para abrir esas bóvedas donde se encuentra el penacho había que tener un cómplice de aquel lado. Exactamente. Que luego nos costó, ahora les voy a platicar en qué sentido. Las anécdotas, ¿verdad, maestro querido? Porque teníamos que mostrar el penacho en manos de los investigadores mexicanos que lo fueron a visitar allá con un propósito. El propósito que se hizo en la investigación que condujo de manera extraordinaria la gran experta en estos temas que tenemos en México, tenemos el gran orgullo de que esté con nosotros en este país, la doctora María Olvido. Ella condujo la investigación y lo que hicimos nosotros, lo que hicimos los coproductores fue filmar el proceso de la investigación que hicieron los grandes científicos mexicanos que estuvieron por allá. Al hacer este seguimiento en la filmación y darle pues un orden a las imágenes y un resultado final a esta investigación que condujo no solo a determinar cómo hacer una restauración, que era fundamental hacérsela al penacho, sino la investigación iba dirigida a saber qué es lo que podemos la humanidad hacer con el penacho. Porque pues siempre ha habido la intención de que pues que me lo devuelvan, ¿no? Si es de nosotros, y de ellos de decir pues acá está y por qué se los vamos a devolver. Para acabar con eso se hizo una investigación científica convocada por los dos países a nivel científico del más alto nivel para poder decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer con él? La conclusión de los científicos mexicanos, que trabajaron de la mano con científicos austriacos, fue para que podamos la humanidad toda seguir teniendo entre nosotros al penacho, hay que dejarlo donde está. No lo podemos mover, no lo podemos tocar, lo pudimos restaurar y pensamos que podemos irlo a ver por 500 años más. Es una muestra de arte, sí, es una pieza de arte importantísima de nuestro México prehispánico, pero también es una muestra de poder, lo que había como significado en este penacho. Pero no solo eso, con los años se convirtió en una manzana de la discordia con un gobierno con el que tenemos muchas afinidades. Entonces, para acabar con esto, pues le dimos voz a los científicos del más alto nivel que hay en este país, auspiciados por la UNAM, y entonces hicimos la coproducción. Y lo que da a conocer el documental, pues es esta conclusión en que se dice, si lo movemos y lo subimos a un avión, se va a desaparecer. Desintegrar. Se va a desintegrar. Se desintegra, Entonces, claro. Y a esa conclusión llegaron científicos mexicanos, no austriacos. No austriacos. Eso es para mí la conclusión más importante del documental. Y eso nos hizo pues poder hacer un trabajo de mostrar una pieza de arte impresionante con documentalistas como Jaime Aiza y su equipo de trabajo que hicieron, bueno, otra pieza de arte que es la que ustedes amablemente han premiado y que con ese premio nos han estimulado para hacer muchos más trabajos de este tipo. Esperemos que pues sigan siendo reconocidos los que vienen. Yo les decía al principio de la plática que tuvimos que dar una contraprestación con nuestros amigos austriacos, y es que ellos nos dijeron, a ver, ustedes ya vinieron a hacer aquí su penacho, ¿verdad? Que estaba aquí. Ahora nosotros queremos ir a México a hacer nuestro Maximiliano. Y les dijimos, oigan, pues vénganse y hacemos el Maximiliano de México, porque Maximiliano es de México. Y nos dijeron, a ver, ¿cómo está eso? No, pues que también nosotros tenemos nuestra visión de la historia y se las queremos compartir para hacer un documental en donde aparezcan las dos visiones. La que les enseñan a los niños en la primaria allá de los Habsburgo, que es una gran familia de gobernantes europeos, y la que tenemos acá como visión de lo que pasó en esa época y de lo que tuvo que hacer Benito Juárez, en fin.
fue un proceso tan interesante, un proceso creativo tan interesante el poder mostrarles a los austriacos lo que aquí había en cuanto a sensaciones, en cuanto a investigaciones, y poder llegar a un justo medio y mostrar a un personaje, pues no nomás en sus blancos o en sus negros, sino sobre todo los grises, los matices que había del personaje, de el ser humano que había detrás de ese Maximiliano, y creo que nos fue muy bien. Ya ustedes lo verán, no les adelanto más porque les va a llegar pronto para el concurso. Ya se presentó. Obviamente cuando ellos nos pidieron el auxilio es porque querían venir a filmar al Castillo de Chapultepec, al Palacio Nacional, los sitios en donde él vivió, y pues esa fue la contribución que tuvimos que hacer en contraprestación a que ellos nos abrieran las bóvedas donde había estado el penacho. Fue una muy afortunada, creo yo, trabajo que hicimos con ellos. Ese trabajo ya lo presentamos, ya lo pusimos a consideración del público el 19 de febrero, precisamente en el Castillo de Chapultepec. Fue un evento maravilloso porque se sentía y se vibraba al personaje con el documental ahí. Ya llegará por acá. Y ya estamos trabajando en un nuevo personaje, en colaboración también con la UNAM, desde el punto de vista científico. No les puedo decir mucho. Tengo, por ejemplo, la de ella. ¿Ni un poquito? Pues es un personaje de la colonia, muy importante personaje, polémico también, pero pues sucede lo mismo, a los personajes hay que mostrarlos de carne y hueso, pero de veras, porque por ahí luego salen libros que de muy dudosa credibilidad. Este es un documental, todos estos son documentales fundamentados en investigaciones del más alto nivel científico. Y luego llevadas a la pantalla con la mayor calidad posible de realización. Esa ha sido la fórmula que nos ha funcionado muy bien, porque nos acaban de pedir, el Maximiliano nos acaba de pedir el Museo de Historia que está ahí en Chapultepec para mostrarlo a los niños que van a las visitas al museo, para que sepan quién era Maximiliano. No les van a decir ni les van a platicar, les van a poner un video que es el que nosotros hicimos, que ya pronto llegará con que pensamos que son los valores que tenemos que, los valores históricos, los valores científicos, los valores sociales, es nuestra obligación ponerlos en la pantalla. Pero darles difusión es la otra gran responsabilidad que tenemos. Y además, ¿de qué manera darles difusión? Maestro querido, la importancia, y además agradecer que con esta visión que tienen y usted que tiene, de realmente empujar, digamos, hacer para adelante todo este tipo de trabajos, que vayan por la historia, por estos matices de la historia que se comenta. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, la importancia de esta Claro, pues de esta es labor. una reconceptualización y un acercamiento a nuestro tiempo. Así es, de esos personajes que fueron vistos con la óptica de su tiempo y sus condiciones, pero hoy necesitamos rescatar algunas partes que no fueron vistas y que son fundamentales para el momento que estamos viviendo, y para que, por ejemplo, en el caso del penacho de Moctezuma, nuestra cultura se enriquezca. Así es. Sí, se fortalezca. Yo creo que es un trabajo fundamental. Yo creo que el trabajo que está haciendo RTC en estos términos pues es muy importante, porque nos lleva a ver en el momento en que estamos viviendo, pues una visión retrospectiva, pero que sin duda nos actualiza y no nos deja una visión perdida en el tiempo, nos actualiza en el momento histórico que estamos viviendo. Y nos permite ver a futuro. A futuro, claro, eso es lo importante. Exactamente. Sí, nos lanza hacia el futuro. Esa es la idea. Sí, exactamente, y qué mejor que, queridos amigos, agradecerles tanto su presencia, su compañía, y esta maravilla que queda en estas redes, que posteriormente se podrá checar y ver cuando veamos este maravilloso documental del que nos platicó el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, don Armando Antonio Carrillo, para poder concatenar con todo esto, ver la importancia que tiene esto. Les agradecemos mucho, mis compañeros Rafael Melgar, Cristina Vázquez, Hilario Ramírez, Alejandro Sánchez, Adolfo González, Humberto Hernández. Un abrazo también a Jesús Arismendi y por supuesto a la muy querida Tere García Ruiz. Pero y sobre todas las cosas a ustedes, queridos amigos. Maestro Rodolfo Sánchez Mena,
Gracias, interesantísimo el tópico que nos tiene, el pensar, el recapitular sobre este tema tristísimo de trata de personas, de esclavitud de personas, de modelos que no solamente están en México, sino que se replican en otros lugares del mundo, por desgracia, y que vamos a seguir abordando aquí en el análisis de calidad del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Licenciado Armando Antonio Carrillo Labat, es un privilegio tenerle, y sobre todo porque sabemos que están enfocados en esta parte de la difusión y la promoción de la cultura de nuestro amado México. Por estos premios que tanto, y felicidades. Que tanto nos motivan a seguir adelante. Muchas felicidades. Gracias. Queridos amigos, un beso tronadísimo. Les quiero entrañablemente. Nos vemos en la próxima semana, y les recuerdo que todos los días de 5 a 6 de la tarde en ABC Radio, en el grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera, está Voces del Periodista Radio, y también ya está la revista de Voces del Periodista, nuestra revista, aquí la tienen. Muchísimas gracias, les agradezco.